Hola a todos. En este video hablaremos del concepto de la restricción presupuestal del gobierno y las medidas que éste toma para lidiar con la misma. Entonces, primero, contamos que el gobierno tiene muchos gastos. Entre estos se encuentran los subsidios y los gastos de infraestructura. La infraestructura puede ser la infraestructura de las vías o del sistema médico o el acueducto o otros. Entonces, el gobierno tiene estos gastos, pero no tiene dinero infinito, puesto que hay lo que se conoce como la restricción presupuestal. Esta consiste en una cantidad determinada de dinero, en donde el gasto en teoría no puede superar este monto. Aún así, hay situaciones donde el gasto es demasiado. Cuando esto sucede y no se logra cubrirlo con el presupuesto actual, sucede lo que se conoce como un déficit fiscal. Esto es, cuando los recursos disponibles, es decir, lo que se recauda por impuestos, lo que se recauda cuando se venden empresas públicas y lo que se consigue de los rendimientos de estas mismas empresas públicas son menores a los costos gubernamentales. Cuando esto sucede, el gobierno debe tomar otras medidas para financiar este nuevo excedente. Por ejemplo, se usa en muchos casos los ingresos no financieros. Estos consisten en préstamos que el gobierno pide, ya sea a la comunidad internacional o a otras entidades, para poder financiar estos gastos. Cuando el gobierno pide estos préstamos, hace que se incremente su deuda externa, es decir, lo que el gobierno le debe al exterior. Es importante además mencionar qué es la inflación. Esta se trata de la subida de los precios de los bienes y servicios a medida que pasan los años. La inflación entrará en juego en nuestra explicación más adelante. Continuando lo establecido por nuestro compañero Alejandro, y ya trayendo a la realidad colombiana la información, hubo 3 periodos en los cuales se caracterizó la economía colombiana entre 1960 y el 2017. Los dos primeros momentos se caracterizaron por tener una dominancia fiscal, siendo que el tercero se caracterizó por tener una dominancia monetaria. ¿Qué quiere decir? Que entre 1960 y hasta la Constitución de 1991, el legislativo, o sea, el Senado, tenía la posibilidad de plantear cualquier meta fiscal que se necesitara para el país. Y el Banco de la República tenía que adaptarse a estas normas. Posteriormente, ya después del 91, el Banco de la República colocaba unas pautas mínimas para cumplir. Y el legislativo se tendrá que adaptar a estas para poder funcionar como país. El primer periodo, que comienza en 1960 y termina en 1970, se denominó la dominancia fiscal divergente. Y este periodo se caracterizó por tener un Estado pequeño. ¿Qué implica el Estado pequeño? Que no se necesitan grandes fuentes de financiación para garantizar el gasto público. Entonces, el déficit fiscal era muy pequeño y la inflación también era pequeña. En el año 1963 hubo una notable baja inflación, lo cual no es positivo, ¿sí? Entonces, se creó la Junta Monetaria. Ese fue un cambio clave en la estructura institucional de la política monetaria y se encargó de contribuir al financiamiento de aquellos sectores de la economía, sectores considerados cruciales para el desarrollo económico a largo plazo del país. Y entre las políticas más importantes que hizo fue fijar tipos de cambios fijos, sin embargo renovables y ajustables al corto plazo. El segundo periodo, que va entre 1971 y 1990, llamado predominio fiscal convergente, fue un poco distinto. ¿Por qué? Porque en este periodo la inflación promedio aumentó
a 23.1%. El déficit fiscal además se duplicó. Y entonces podemos decir que la predominancia fue el dominio fiscal. La principal fuente de financiación para el gobierno colombiano y el principal instrumento para financiar el déficit fiscal fue la emisión. Y a diferencia de otros países emergentes, en Colombia, por lo menos hasta la segunda mitad de los años 70, no hubo necesidad de el endeudamiento externo dado al boom cafetero. Posterior al boom cafetero, que introdujo muchos dólares al país, sí se tuvo que financiar el aumento del gasto público en los mercados internacionales, generando bono. El gasto público creció muy rápido, aumentando el tamaño relativo del Estado casi al doble. ¿Y por qué aumentó tanto? Porque en 1982 la banca colombiana entró en una crisis, provocando que el gobierno nacionalizara bancos y el Banco Central utilizara las emisiones monetarias para financiar préstamos a sectores productivos con problemas de liquidez. En 1991, Colombia adoptó una política monetaria activa. Eso significa que, en vez de el Banco de la República adaptarse a lo que quería la política fiscal, o sea, cumplir la restricción presupuestal, ellos eligen ahora primero. O sea, que buscan sus objetivos, que en este caso es cumplir cierta inflación, y la política fiscal tiene que buscar otras maneras de financiarse. Esto, en términos reales, para Colombia lo que implicó fue que, uno, decreciera la inflación, que después del 2000 pasó a ser de un solo dígito, y segundo, que el déficit fiscal en general creciera, ya que el gobierno tuvo que buscar nuevas maneras, como dije anteriormente, de financiarse. Después del 1991, que vino la Constitución, una de las medidas que tomó el gobierno en primer lugar fue aumentar los impuestos. Sin embargo, debido también a la propia Constitución, el tamaño del gobierno aumentó más de lo que los impuestos estaban aumentando. Porque además también tomaron medidas como, por ejemplo, vender empresas estatales y las volvieron privadas. Debido a que todavía no cumplían la restricción presupuestal, por último, en los 90 se decidió que también iban a vender títulos de deuda en los mercados financieros locales, además de los internacionales. En los 90 también cabe recalcar que hubo una crisis financiera a nivel global. Esto hizo que aumentaran las tasas de interés para los países, lo cual afectó directamente a la restricción presupuestaria, siendo que se necesitó también dedicar más dinero a pagar los altos intereses que se habían generado. Finalmente, explicados los costos y beneficios de la política fiscal activa y la política monetaria activa, ejemplificado en el caso colombiano, podemos pasar a concluir al respecto de la restricción presupuestal. Pues sabemos que cada gobierno de cada país tiene un tipo de restricción presupuestal. Esta puede ser ya sea monetaria activa o fiscal activa. Y hablando un poco de estas, sabemos que en el primer caso, en el de monetaria activa, el gasto del gobierno no puede ser financiado nunca con emisión monetaria, sino que por el contrario, este tiene que ser financiado mediante aumento en impuestos y deudas que sea suficiente para financiar el gasto de ese periodo. Mientras que por el contrario, en el segundo caso, en el de política fiscal activa, el Banco Central tiene la restricción por lo que tiene que hacer señoreaje. Esto implica que el banco va a atender a las solicitudes de la rama legislativa frente a los parámetros que estos planteen para generar el gasto de ese año en cuestión. Por ejemplo, en el tipo de política monetaria activa, en el tipo de restricción de política monetaria activa, sabemos que en los periodos que se utiliza este tipo de restricción, esto va a provocar grandes déficits presupuestales, pues la rama legislativa va a buscar otros medios de financiación, ya que existen unos parámetros que el banco quiere llegar.
Por el contrario, en el tipo de política fiscal activa, estos periodos son marcados por grandes periodos de inflación e incluso en Colombia se vio que hubo un periodo de inflación mayor al 20%. Para concluir, se sabe que de hecho Colombia han tenido ambos tipos de restricciones presupuestales, incluso ha tenido el fiscal que ha sido el que más ha durado desde el año 60 hasta 1991, hasta la reforma a la Constitución. El banco era el que atendía los parámetros de la rama legislativa. Después de la reforma a la Constitución, empezó un tipo de política monetaria activa, un tipo de restricción de monetaria activa, en donde el banco era el que colocaba los parámetros y se aplicaba una restricción monetaria.